Mi nombre es David Rodríguez, y lo que voy a contarte no es algo que cualquier persona en su sano juicio querría escuchar. Soy un hombre común, que vivía una vida tranquila en Huánuco, un pueblo pintoresco rodeado de montañas y paisajes impresionantes. Sin embargo, algo cambió en mi vida cuando comencé a investigar una leyenda local que había escuchado muchas veces de niño, la historia de Muki, una criatura malévola que se lleva a los niños que no han sido bautizados. Mi viaje comenzó como una curiosidad. Como periodista en busca de historias para contar, me encontré con esta leyenda mencionada en varios relatos y conversaciones. Muki, según los habitantes de Huánuco, es una pequeña criatura que vive en las montañas y bosques cercanos. Su misión, recoger a los niños que no han sido bautizados y llevarlos al fondo de la selva, donde nunca más se los vuelve a ver. Al principio, pensé que se trataba de una simple historia para asustar a los niños. Pero, a medida que me adentraba en la región y hablaba con los lugareños, me di cuenta de que la leyenda de Muki era mucho más de lo que aparentaba. Los aldeanos hablaban de ella en susurros, con miedo en sus ojos. Nadie osaba hablar abiertamente sobre Muki, pero al parecer, los niños desaparecían cada cierto tiempo, y siempre se decía lo mismo: no estaba bautizado. Esa noche, después de hablar con varios ancianos, decidí ir a investigar por mi cuenta. No podía dormir pensando en las historias que me habían contado. Así que me armé de valor y me dirigí hacia el bosque de los Incas, una densa zona selvática donde se decía que Muki cazaba a sus víctimas. El aire estaba cargado de humedad, y la oscuridad del lugar se sentía opresiva, como si el bosque mismo estuviera vivo, observándome. Caminé por el sendero, la luna llena apenas iluminando mi camino. Los sonidos de la selva me rodeaban, y aunque intentaba mantener la calma, algo en el aire me inquietaba. Entonces, en medio de la quietud, escuché un susurro, como si alguien me estuviera llamando. David. La voz sonaba distante, pero clara, como si proviniera de lo más profundo del bosque. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles, pero no había rastro de vida. Aún así, la sensación de ser observado me invadió por completo. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera acechándome. David, ven, ven. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. Era una voz suave, pero extraña, como si viniera de un niño, pero al mismo tiempo, no lo era. Intenté ignorarla, pero el miedo comenzó a invadir mis venas. Sabía que algo no estaba bien. La leyenda de Muki parecía más real de lo que pensaba. Decidí seguir el sonido, pero cuando llegué al lugar de donde provenía la voz, no había nadie. Solo la quietud de la selva y la sensación de que algo me observaba. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. La oscuridad me envolvía, y aunque la luna iluminaba el bosque, el aire estaba extraño. Un escalofrío recorrió mi espalda. El susurro había dejado de sonar, pero algo me decía que no debía quedarme allí. Muki no estaba lejos. Al regresar al pueblo, intenté tranquilizarme, pero no pude sacarme la sensación de incomodidad. Algo en la selva me había marcado. La voz seguía resonando en mi mente. Los lugareños, al ver mi rostro tenso, comenzaron a advertirme con mayor seriedad. «¿Has oído su llamada, verdad?», me preguntó don Esteban, un anciano que había vivido toda su vida en las montañas. «Eso es lo que hace Muki. Te atrae, te llama, hasta que caes en su trampa». «¿Qué es Muki exactamente?», le pregunté, ansioso por obtener más información. «Es una criatura maligna, un espíritu que se lleva a los niños que no han sido bautizados», respondió, mientras miraba hacia el suelo. «No sabemos de dónde viene, pero cuando una madre pierde a un hijo sin bautizar, sabe que Muki lo ha tomado. Es una leyenda, pero no te equivoques, hijo. Es real». Las palabras de don Esteban me dejaron pensando. ¿Y si Muki realmente existiera? ¿Y si yo ya estaba marcado? El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero aún así, decidí seguir investigando. A medida que pasaban los días, comencé a descubrir más sobre las desapariciones en la región. Cada vez que un niño desaparecía, los padres rezaban para que Muki no lo hubiera llevado. Algunos niños eran encontrados después de días de búsqueda, pero su comportamiento era extraño. No hablaban, no reconocían a sus padres, y algunos incluso mostraban signos de terror inexplicable. Era como si la criatura, el Muki, los hubiera marcado de alguna manera. Mi obsesión por la leyenda me llevó de nuevo al bosque de los Incas. Decidí pasar allí la noche, a pesar de las advertencias. Sabía que la única manera de entender lo que sucedía era enfrentando mis miedos. Armado con una linterna,
Me adentré una vez más en la espesura de la selva. A medida que caminaba, sentí que la temperatura bajaba. La niebla comenzó a envolver todo, y los árboles parecían moverse con el viento, como si la selva cobrara vida. De repente, escuché el susurro nuevamente. David, era la misma voz, pero esta vez mucho más cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me detuve, pero no veía nada. La niebla me rodeaba por completo, y entonces, de repente, algo se movió entre los árboles. No pude ver bien qué era, pero sentí que era algo pequeño, algo que se deslizaba por el suelo, como si estuviera siguiendo mis pasos. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz se perdió en la inmensidad del bosque. En ese momento, algo se cruzó frente a mí. Era una figura diminuta, de ojos brillantes. No era un animal, ni un niño. Era una criatura, algo entre humano y animal, con una sonrisa malévola en su rostro. La criatura me observó fijamente, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Era Muki. La criatura se movió rápidamente hacia mí, y sentí como el aire se volvía más frío. Su risa se escuchaba en la distancia, como si todo el bosque estuviera burlándose de mí. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras la criatura se acercaba cada vez más. Su respiración era pesada, y el olor a humedad llenaba el aire. Sabía que estaba a punto de ser tomada. Muki había venido por mí. La criatura me tocó, y de inmediato, sentí una presión en el pecho. Mi visión se nubló, y el miedo me paralizó por completo. No podía moverme. La criatura susurraba palabras incomprensibles mientras su forma se desvanecía en la niebla. De repente, el paisaje cambió. Ya no estaba en el bosque. Ahora me encontraba frente a un lago oscuro, rodeado de árboles retorcidos. La criatura de Muki me empujó hacia el agua, y un grito lejano resonó en la distancia. ¡Corre!, me gritaron. Era la voz de mi madre. Su voz me alcanzó, pero no pude moverme. El agua comenzó a ascender, rodeándome. Los árboles se inclinaban sobre mí, como si la selva quisiera tragarme. En el horizonte, vi una figura que se acercaba. Era Muki, pero esta vez, no era una pequeña criatura. Su figura era enorme, cubriendo todo el lago. La criatura me miró, y una risa macabra escapó de su boca. «Has caído en mi trampa. Ahora serás mío». La niebla seguía rodeándome, y el agua del lago parecía más oscura y fría que nunca. No podía ver más allá de un par de metros. El sonido de los árboles retorciéndose y las ramas crujiendo me llenaban de un terror indescriptible. El viento comenzaba a soplar con fuerza, trayendo consigo un olor a tierra mojada y algo más, algo metálico, como si la selva misma estuviera respirando. Sentí la presión en mi pecho aumentar. No podía moverme. Mis piernas estaban como paralizadas. Lo peor no era que Muki estuviera cerca. Lo peor era la sensación de que algo aún más grande estaba observándome desde las sombras, esperando su momento para tomarme. La criatura pequeña, de ojos brillantes y sonrisa malévola, estaba a unos metros de mí, observándome fijamente. Su cuerpo pequeño y delgado se movía rápidamente, deslizándose entre las sombras, mientras sus ojos no dejaban de mirarme con una intensidad aterradora. La criatura se reía, una risa baja y espeluznante, que parecía recorrer todo el espacio a su alrededor. El miedo me paralizaba, pero algo dentro de mí me decía que no podía quedarme ahí. La criatura se acercó, su risa se hizo más fuerte. Estaba cerca, demasiado cerca. Sentí sus garras frías rozando mi piel, y entonces, como si fuera el último grito de mi vida, me lancé hacia adelante, corriendo hacia el borde del lago. El agua me recibió con una frialdad horrible, pero no me importaba. Necesitaba escapar. La criatura seguía riendo a mis espaldas, pero no me atrevía a mirar atrás. Sabía que Muki venía detrás de mí, que la maldición del lago me había marcado. En mi desesperación, comencé a nadar con todas mis fuerzas, sin saber si me dirigía a un lugar seguro o a un destino aún más aterrador. A lo lejos, vi la luz de las casas del pueblo. ¿Sería la salida de este tormento? El grito de Muki resonaba detrás de mí, pero ya estaba lejos. Pensé que había escapado. Pensé que ya no me alcanzaría. Pero no fue así. Al llegar a las orillas del pueblo, salí del agua, empapado hasta los huesos, sin poder creer lo que acababa de suceder. Me caí al suelo, agotado, pero al mirar hacia el bosque, sentí que no estaba a salvo. Algo me seguía, una presencia que aún me acechaba, aunque no la pudiera ver. Cuando entré al pueblo, la niebla ya había desaparecido, pero el aire seguía cargado de una extraña energía. Los lugareños me miraban con sorpresa, pero no decían nada. Ninguno de ellos se acercó a ayudarme,
como si algo les dijera que no debían hacerlo. Entonces, vi algo que me heló la sangre. Doña Carmen, la anciana que había conocido en el pueblo, apareció en la plaza. Sus ojos estaban desorbitados, y su rostro, normalmente tranquilo, estaba marcado por una expresión de miedo. «Te has enfrentado a él, ¿verdad?», me preguntó, su voz quebrada. Yo no pude responder, solo asentí lentamente. El miedo en sus ojos me hizo entender que ya no había vuelta atrás. Mi alma ya estaba marcada por la criatura. Doña Carmen se acercó lentamente, y me susurró al oído. «No puedes escapar de Muki. Nunca podrás». Su voz tembló, como si el viento mismo estuviera susurrando esas palabras. De repente, una figura se acercó al pueblo, caminando lentamente entre la niebla. Era Muki, o lo que quedaba de él. La criatura estaba allí, en pie, como un espectro de lo que había sido, pero ahora más poderosa, más aterradora. Vi su rostro, una máscara de dolor eterno. El espíritu de Muki había cruzado de la selva a la realidad. El pueblo entero lo veía. Nadie se movió. Nadie hizo un sonido. Todos estábamos atrapados en su mirada. Esa noche, el pueblo se llenó de un terror indescriptible. La figura de Muki caminaba entre nosotros, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. No podía escapar. No podía moverme. Los niños, esos mismos niños que siempre escuchaban la leyenda, ahora observaban desde las ventanas, sus ojos llenos de miedo y confusión. En un momento, la figura de Muki desapareció, y en su lugar, un grito aterrador llenó el aire. Era el mismo grito de antes, ese que había escuchado en el bosque, pero ahora era más intenso, más cercano. Sentí que mi corazón se detenía. Doña Carmen me tomó del brazo y me miró con desesperación. «Escucha bien, hijo. Muki no se lleva solo a los niños. Si lo desafías, si hablas de él, él te lleva también. Tú has quedado marcado, igual que los demás». Sus ojos reflejaban el dolor de tantos años. La maldición de Muki ha vuelto, y nadie podrá detenerla. Esa noche, el pueblo se sumió en el caos. Los gritos llenaron el aire, pero nadie podía hacer nada. Nadie se atrevió a enfrentarse a Muki, pues sabían que era un espíritu que no perdonaba, un ser que se alimentaba de la oscuridad que todos llevaban en su interior. Desperté al día siguiente con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. El miedo seguía allí, tan palpable como la niebla que cubría la ciudad. Salí de mi casa, buscando respuestas, pero todo estaba diferente. El aire ya no era el mismo. El sonido del viento era como el susurro de una amenaza constante. A medida que caminaba por el pueblo, me di cuenta de que los habitantes ya no me miraban de la misma manera. Había algo en sus ojos, como si estuvieran esperando algo. Algo que yo había traído al pueblo, algo que no podía quitarme de encima. Era Muki, quien seguía acechando a los que se atrevían a desafiarlo. La criatura me había marcado, y ahora era parte de su maldición. Cuando llegué a la plaza, la niebla se alzó de nuevo, y pude escuchar el susurro. «David». La voz me llamó, y no pude resistir. Mi cuerpo se movió solo, como si algo dentro de mí me empujara. No podía escapar. No quería escapar. La figura de Muki apareció frente a mí una vez más. Esta vez, no había nada que temer. Sabía que la oscuridad me había tomado. «Te he encontrado». Sus palabras me atravesaron como una daga. Ya no había vuelta atrás. Ya no había esperanza. Mi vida ya no me pertenecía. Cada día que pasaba, sentía más fuerte la presencia de Muki. Sus ojos me seguían, y su risa, aunque lejana, siempre estaba presente en mi mente. Ya no sabía si estaba soñando o si todo lo que vivía era real. Las personas a mi alrededor cambiaron. Todos los que quedaban en el pueblo parecían atrapados en un ciclo de sufrimiento sin fin, sin una salida. La criatura se había apoderado de nosotros, de nuestras almas, y nada parecía poder detenerla. Con el paso del tiempo, Muki se convirtió en una sombra constante en mi vida. Ya no era el joven que llegaba a Huánuco buscando respuestas. Ahora, yo también formaba parte de su mundo. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su figura, escuchaba su risa, sentía su presencia. Finalmente, una noche, mientras caminaba por el pueblo, una figura apareció frente a mí, iluminada solo por la luz de la luna. Era la misma criatura. No pude gritar. Ya no había fuerzas en mí para hacerlo. El Muki se acercó, sus ojos brillando con intensidad, y me susurró al oído. «Te he reclamado. Ahora, nunca podrás escapar». Todo se desvaneció. El pueblo, el lago, el miedo, todo desapareció. Y en su lugar,
Solo quedaba la oscuridad.